Colombianos, en medio de la manipulación y la tergiversación y la politiquería además que se está haciendo con el sistema de salud para atacar al gobierno de Petro y tratar de manipular al pueblo colombiano para que se nos olvide cómo se han robado, destruido y acabado el sistema de salud y cómo estaba el sistema de salud antes del 7 de agosto del 2022 cuando llega Petro a la presidencia, aparece Vicky Dávila con una campaña sucia que está desarrollando yendo a diferentes lugares donde están pacientes buscando citas, medicamentos, para enviar mensajes en contra del presidente. Y esto pues buscando tapar la corrupción y el desastre de este sistema dejado por el uribismo, la derecha que ella representa. Es más, el mismo Juan Manuel Santos alertaba cuando llegó a la presidencia que Uribe le había dejado el sistema de salud colapsado, robado, destruido. El mismo Santos lo decía. Y las noticias de todos esos años, durante los 2 gobiernos de Santos, eran sobre la destrucción del sistema. Andrés Pastrana, imagínense, hablando de Pastrana, que llega al gobierno, a la presidencia finalizando el siglo pasado, denunciaba el colapso del sistema de salud, cuando apenas estaba arrancando, tendría unos años, iniciaron con la ley 193, póngale, tenía 4, 5 años, 6 años cuando Pastrana hizo esas denuncias. Imagínense en el gobierno de Uribe, Santos y demás, el desastre. Pues Vicky Dávila fue a uno de estos lugares, a unos dispensarios de medicamentos, y entrevistó a un señor para tratar de culpar a Petro, ¿no? Buscando esas palabras para atacar a Petro, porque para ella todo es Petro, Petro, Petro y cero propuestas. Y el señor la deja callada, humillada. Y esto Vicky no lo publicó en sus redes sociales, omitió hacer esa publicación donde el señor, pues hasta donde sé, porque no la he visto, no sé si al fin lo sacó, que no creo, porque yo estuve mirando y no encontré eso, no encontré este fragmento. El señor le dice, no, es que lo que está pasando no es culpa de Petro. Vean esto. ¿Qué le dice a Petro? ¿Ah? ¿Qué le dice es a Petro? Que Petro no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros mismos, porque nosotros nunca elegimos gente que sea responsable, ¿sí? ¿Qué le dice a Petro? ¿Ah? ¿Qué le dice a que Petro? Petro no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros mismos, porque nosotros nunca elegimos gente que sea responsable, ¿sí? Ahí está, él dice, Petro no tiene la culpa, la tenemos nosotros por elegir a gente que no es responsable. Bueno, obviamente acá es culpabilidad de todos, o sea, esto no se le puede quitar la responsabilidad a los políticos ladrones que han entregado multimillonarios contratos a sus amigos, como el presidente acaba de denunciar con el ministro de Salud en el Consejo de Ministros, como Duque en julio del 2022 le dejó un billonario contrato a Lochar amarrado para el tema de medicamentos en el país. Entonces Petro le ordena al ministro de Salud que consiga ver los nombres de quiénes son los dueños de esos dispensarios de medicamentos, como Audifarma, entre otros. Eso es lo que siempre han hecho. Entonces Vicky se llevó esta humillada por parte de un ciudadano que él sabe que esto no es un problema de Petro ni generado por Petro ni por falta de plata, porque la ADRES ha pagado todo. Él sabe que esto es un problema que siempre ha existido, que se ha luchado, se ha bregado y se ha tratado de reformar. Y estos mismos políticos como Vicky o los políticos que ella defiende no han dejado modificar o reformar. También, por ejemplo, Ana María Soleil, presidenta de la Federación Médica Colombiana, dijo en la W Radio algo que muchos políticos, como Alejandro Gaviria, por ejemplo, que han ido a otros medios a decir, no hay evidencia de un acaparamiento de medicamentos. Eso es una teoría de conspiración. ¿Cómo se le ocurre a Petro hacer esas denuncias? Pues esta señora que representa a la Federación Médica Colombiana dijo que es que el colapso del sistema de salud ya venía. Y se lo dice a los periodistas y se lo dice al país, pero esto aunque sale en una nota ahí que medio la publican, esto no es lo que se le muestra a toda Colombia sobre la realidad. Ella dice, tenemos una deuda de 26 billones a los prestadores, o sea, a las IPS, a los operadores farmacéuticos y demás, pero esto es una deuda que viene desde hace muchos años, ni siquiera se construyó literalmente en el gobierno de Duque, por ejemplo. Esto es una construcción de deuda durante tanto tiempo que llegó a 26 billones. Paguen ustedes eso. ¿De dónde sacamos 26 billones de pesos? No hay manera. Que hacen que los laboratorios no hagan los contratos y las ventas de medicamentos que los pacientes necesitan. Esto tiene que ver con el diseño estructural que diseñó Álvaro Uribe como ponente, Uribe con muchos otros, que Uribe fue ponente de la Ley 100. Y el manejo de los recursos dentro del sistema que es histórico.
En esa línea, Soleibe explicó que en medio de la disputa por los recursos de la salud, los pacientes están sufriendo, claramente, se les están negando los medicamentos, los procedimientos, la situación es muy grave, especialmente en un país que se consagró como un Estado social de derecho. No es justo para la gente que en medio de una disputa financiera estén arriesgando su vida. Eso es lo que yo digo, no es justo. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde están estos políticos que no quieren hacer la reforma a la salud para avanzar rápido en la reconstrucción del sistema? Por último, puntualizó que la crisis siempre ha existido y el colapso se da por esa falla estructural. Colapso que Pastrana alertó. Uribe no dijo nada porque pues, fue el ponente de la Ley 100. El mismo Santos alertó y Duque entregó contratos para seguir movilizando los recursos de la salud para los mismos politiqueros de siempre. Pero hay algo que muchos tratan con esto, muchos tratan de manipular. Y es que dicen, no es que el sistema de salud era bueno. Vean, el sistema de salud sí tenía algo bueno, y es que se manejaba sobre la base, no todo el sistema, pero sí en una gran parte, del subsidio, del acceso gratuito al sistema de salud. Eso es un avance, es muy bueno, y nadie discute eso ni lo menciona, eso debe continuar, es más, se debe mejorar, quitar las barreras de acceso al sistema de salud. Y lo otro es el avance a través de las IPS, los que prestan el servicio de salud de verdad en materia tecnológica, profesional, en atención a los usuarios, a los pacientes y demás. Eso es lo bueno del sistema. Pero tratan de confundir la intermediación de las EPS, el robo, la corrupción, el desastre, el sistema mal diseñado para robárselo, con esas cosas buenas y dicen, no, pero es que, ¿para qué reformar el sistema de salud si tenía cosas buenas? No. Hay que reformarlo para evitar que se roben la plata y mejoren esas cosas buenas que ya estaban. Esas son las cosas buenas. Nadie busca acabar eso, nadie se mete con eso, no lo están tocando en la reforma a la salud, pero tratan de confundir. Pero, por ejemplo, lo que no dice Vicky Dávila es esto, porque se empiezan a tomar acciones que siempre se han tomado, pero en las últimas horas, en medio de este debate sobre el tema de la salud, en contra de criminales o presuntos criminales que tienen que ver con la creación de IPS fantasmas para el narco, para lavar plata o para robarse los recursos de la salud. Además, acaban de condenar a un exgobernador del Chocó que por allá en el 2013, al parecer, direccionó contratos para robarse la plata de la salud en el Chocó. Y lo acaban de condenar. Y es un personaje que fue avalado y liderado por Partido Conservador Liberal Cambio Radical. Y me vienen a decir acá, ay no, es que el problema es Petro. Vean esto, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de los presuntos integrantes de una red delictiva que creó instituciones prestadoras de salud, IPS, y empresas que ofrecían servicios de ambulancias para lavar dinero del narco de la estructura criminal La Constru, hoy autodenominada como Comandos de la Frontera de las disidencias de la FARC. Este resultado obtenido durante el último año permitió detectar las maniobras financieras para ocultar los activos y evitar que comunidades vulnerables de Putumayo, Cauca y Valle del Cauca se quedaran sin el servicio de la salud. Para evitar que estos criminales que crean estas IPS fantasmas destruyeran por lo menos esa atención en servicio de salud de los habitantes de estos departamentos. Y no es la primera vez. Con la plata del sistema de salud han financiado el paramilitarismo. El mismo Santos lo denunció siendo presidente y esto lo había denunciado fue Petro cuando estaba en el Congreso. Pero lo menciona Santos porque Santos viene de esos combos de esa derecha y con Santos se terminó de acabar el sistema. Pero no es primera vez. Y el tema de las ambulancias las han utilizado para todo, hasta para transportar harinita blanca en muchas partes del país. Antes tenemos sistema de salud, pues acaban de judicializar a presuntos integrantes de esa red delictiva, redes que el mismo gobierno de Petro ha denunciado con IPS fantasmas en gran parte del país, muchas de esas en el norte del país, en el Caribe, IPS que van y revisan y tienen una tienda como ubicación física. Y estas IPS recibían miles y miles de millones de pesos que las EPS les mandaban a unas IPS fantasmas. Y cobraban y mandaban sus facturas y la EPS les pagaba. Y la EPS, ¿por qué no hacía nada? Porque había presuntas complicidades. Pero esto no se queda ahí. A ver si Vicky Dávila menciona esto. Esta noticia que les muestro de la Fiscalía es de hoy, 25 de marzo. Y esta que les voy a mostrar también, 25 de marzo. Ahí está la fecha. La Sala Primera de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó al exgobernador del Chocó, Efrén Palacios, a 22 años de prisión tras el saqueo de recursos de la salud por medio de contratos ficticios de medicamentos para la población más pobre del departamento y le concedió la prisión domiciliaria.
Como siempre, políticos en prisión domiciliaria. Qué extraño, ¿no? Pues fue condenado este criminal por saquear el sistema de salud. Y en este caso, que estamos hablando de medicamentos, vean qué coincidencias, porque coincidencias no, porque Colombia todo el tiempo están condenando a estos bandidos políticos que se han robado el sistema de salud y se han robado todo, que se debate sobre el tema de los medicamentos, la gente haciendo filas por los medicamentos, filas que siempre se han dado, y sale esta condena. Estos hechos están relacionados con actos de corrupción ocurridos en el sector salud en diciembre del 2013. Entre los hallazgos que arrojó la investigación se reveló que el exgobernador firmó contratos para el suministro de medicamentos de alto costo destinados a la población más vulnerable. Sin embargo, dichos contratos fueron utilizados para desviar los recursos públicos. O sea, firmaron los contratos por un monto y esa plata la desviaron y se la robaron. Y los medicamentos y la gente que los necesitaba, pues no los recibió. El fallo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte señala que Palacio Serna fue condenado a 264 meses y 18 días de prisión y fue inhabilitado. Este caso se remonta posterior a que el exfuncionario asumiera su cargo el 13 de diciembre de 2013, cuando a través del secretario de Salud, Guillermo Cruz, ordenó tramitar y celebrar contratos de prestación de servicios para el suministro de medicamentos. Según la sentencia del Alto Tribunal, estos contratos, que suman un total de 2.200 millones, fueron celebrados con el único propósito de apropiarse de los recursos públicos destinados a la salud para el año fiscal del 2013. Antes de que concluyera la vigencia de ese periodo, la acusación indica que, al comprometer dichos recursos de manera anticipada, el gobernador facilitó su ejecución de forma ilegal. Es decir, que se los robaran, básicamente. Pero si ustedes van y revisan, este gobernador, ¿a qué movimientos políticos o partidos políticos pertenece? Pues él participó en las elecciones del Congreso en 2006, fue elegido para la legislatura 2006-2010, cercano pues al sector de Álvaro Uribe. Fue elegido por el movimiento liberal cordobista. Durante su paso por la Cámara representó al partido Cambio Radical, como no, antes de reincorporarse al Partido Liberal en 2009, y llegó a la gobernación del Chocó avalado por el Partido Liberal, Conservador y Cambio Radical. Allá llegó. Y estos son los mismos partidos que hoy quieren tumbar, especialmente el Radical, Cambio Radical, tumbar la reforma a la salud y que no apoyan eso. Pero para los avales a políticos en Colombia que se roban la salud, ahí sí están prestos y corren. Pero por ejemplo, Ángela Benedetti, que al parecer es familiar de Armando Benedetti, dice: fácil, si alguien necesita que le paguen a una EPS el 100% de la deuda, que hable con Laura Sarabia y su hermano, ellos logran lo que nadie logra. Burlándose de todo esto. Pero Andrés Felipe le responde y le dice: mejor cuéntenos cómo era que le pagaban a Carlos Palacino en Salucop durante el gobierno de Uribe, porque usted era la mano derecha de él. Recuerde que Palacino y Sabogal resultaron condenados por malversar los recursos de Salucop y sabrá por qué apellido salió usted impune. Es que, si ustedes se pueden revisar, ¿quiénes se oponen hoy a la reforma a la salud? ¿Quiénes están haciendo escándalo contra el gobierno? ¿Y a quiénes les conviene? Así como Vicky, aunque este ciudadano muy decente le responde y valiente le responde que esto no es culpa de Petro, ¿a quiénes les conviene culpar a Petro? Pues vemos que son a los que siempre han estado del lado del robo o del lado de los que se han robado el sistema de salud o presuntamente han tenido algo que ver. Entonces empieza uno a revisar partidos, políticos, movimientos, periodistas y demás. Para finalizar, RTBC sacó esta nota donde hablan sobre un análisis que hizo la Contraloría sobre hallazgos de recursos malversados aparentemente, que serían 11 billones de pesos que están examinando por parte de las EPS. Vean esto. En un informe conocido por RTBC Noticias, la Contraloría enumera diversas irregularidades cometidas presuntamente por las EPS con el manejo de los recursos de la salud. Así es, el ente de control fiscal detectó que dinero de uso exclusivo para la atención de pacientes fue desviado para pagar la nómina de directivos de las EPS, pagar deudas de hace 13 años y hasta para financiar clases de yoga. Los detalles los tiene mi compañero César Melo. César, ¿cuánta plata habría sido presuntamente malversada? Pues la Contraloría General de la República tiene en el ojo del huracán a las EPS porque serían más de 11 billones de pesos que estarían siendo examinados por peritos de la Contraloría General de la República. Al menos 6 billones de pesos habrían sido malversados en el manejo de la UPC por parte de las EPS y a otros 5 billones de pesos también estarían en investigación de la Contraloría General de la República por una serie de transacciones que hicieron las EPS con IPS. Todos estos hallazgos de la Contraloría fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para que investigue 37 hechos en los que se habrían detectado peculados.
Este informe de 72 páginas expone la radiografía que hizo la Contraloría del Sistema de Salud en el país, revelando serias irregularidades cometidas presuntamente por las EPS con el manejo de los recursos que destina anualmente el gobierno a las empresas para uso exclusivo de la atención a los pacientes. La cascada de inconsistencias detectadas es alarmante, pues serían más de 6 billones de pesos que se habrían empleado indebidamente, así lo concluye el informe. La gestión fiscal ejecutada por 24 EPS frente a la administración de recursos destinados a la salud no cumple con los principios de la gestión fiscal considerados: legalidad, eficiencia, economía y eficacia. RTVC Noticias habló con el vicecontralor general. Ahí está. Esas han sido las denuncias que se han hecho desde hace mucho tiempo sobre las EPS. No aparece la plata, se las han robado. ¿Y dónde está? Es que hoy el problema no es si Petro denuncia o no, que ahí lo está denunciando y está bien. El problema es qué hacemos, porque mientras todo esto se denuncia, la gente está ahí sin medicamentos y sin atención a salud. Ahí es donde está el meollo del asunto. Se están haciendo denuncias internacionales. Necesitamos cambiar el Congreso en 2026 para reformar esto. Y el gobierno está haciendo maromas para evitar que el colapso del sistema de salud se lleve por delante a los ciudadanos colombianos, que ya está pasando. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.